Valentina Morales sabía que cruzar esa puerta le costaría todo: su beca, el trabajo de su madre, su único camino hacia la universidad. Pero del otro lado, un chico sangraba en silencio mientras los demás simplemente pasaban de largo. No sabía que ese desconocido era el heredero de un imperio petrolero. No sabía que su acto de piedad iba a cambiar su vida para siempre. Pero en ese momento, lo único que sabía era que no podía mirarlo y seguir caminando. Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás cómo un momento de valentía puede derribar muros que parecían eternos. El silencio de la Academia San Rafael era diferente al silencio de cualquier otro lugar. No era el silencio natural del descanso o la reflexión. Era un silencio comprado, pulido, mantenido por dinero y reputación. Era un silencio que olía a cera de piso importada y perfume francés. Un silencio que costaba $50,000 anuales por estudiante. Valentina Morales no pertenecía a ese silencio. Era viernes por la tarde, el 15 de marzo, y el sol de Houston entraba oblicuo por los ventanales del tercer piso, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Valentina estaba sentada en su rincón favorito de la biblioteca, el pequeño escritorio junto a la sección de referencia que nadie más usaba porque la silla estaba ligeramente coja. Tenía su cuaderno de química abierto, lleno de ecuaciones escritas con una caligrafía apretada y prolija. Cada centímetro de papel era valioso. No podía desperdiciar nada. Tenía 17 años, el cabello oscuro recogido en una trenza práctica que le caía sobre el hombro, y llevaba el uniforme reglamentario de la academia. Falda plisada azul marino, blusa blanca, suéter gris con el escudo bordado. Pero su uniforme era diferente. El suéter tenía un remiendo casi invisible en el codo. La blusa había sido blanqueada tantas veces que el algodón estaba adelgazándose en el cuello. Los zapatos negros estaban tan lustrados que nadie notaría que las suelas estaban desgastadas de forma irregular. Valentina era invisible aquí. Y esa era exactamente su estrategia de supervivencia. Cabeza abajo, ojos abiertos, corazón firme, susurró para sí misma, repitiendo el mantra que su abuela Carmen le había enseñado. Su abuela había sido enfermera de la Cruz Roja durante 40 años. Había visto guerras, desastres naturales, epidemias. Había muerto hacía un año, pero su voz seguía siendo la más clara en la mente de Valentina. El reloj de pared marcaba las 5:47 p.m. Su madre, Rosario, terminaría su turno a las 6:00. Valentina la esperaría como siempre, fingiendo estudiar, aunque en realidad ya se sabía de memoria cada fórmula de ese capítulo. Estudiar era su escape, su fortaleza. Mientras tuviera las mejores notas, nadie podría tocarla. Nadie podría decir que la hija de la señora de la limpieza no merecía estar ahí. Un ruido sordo resonó en algún lugar del edificio. Valentina levantó la vista. El sonido había venido de abajo, o tal vez del corredor este. Era difícil saberlo con la acústica extraña del edificio histórico. Esperó. Nada. Volvió a su cuaderno. Entonces lo escuchó otra vez. Esta vez no fue un ruido sordo. Fue un gemido. Bajo, ahogado, lleno de dolor. Valentina cerró su cuaderno lentamente. Miró alrededor. La biblioteca estaba vacía. La señora Perkins, la bibliotecaria, se había ido temprano por una cita médica. Los estudiantes se habían marchado en sus autos de lujo hacía una hora, ansiosos por comenzar su fin de semana en River Oaks o The Woodlands. Otro gemido, más claro ahora. Venía de las escaleras de emergencia al final del corredor. Valentina se puso de pie. Su corazón comenzó a latir más rápido. Las escaleras de emergencia estaban estrictamente prohibidas. Eran parte de la zona de construcción donde estaban renovando el ala norte. Había señales por todos lados. Prohibido el paso, solo personal autorizado, violación, suspensión inmediata. Valentina conocía esas reglas mejor que nadie. Las había leído 100 veces. Las había memorizado. Porque para los estudiantes como ella, las reglas no eran sugerencias. Eran la diferencia entre tener un futuro y no tenerlo.
Caminó hacia la puerta de la biblioteca. El corredor estaba bañado en la luz dorada del atardecer. Las paredes estaban cubiertas de retratos de exalumnos distinguidos, senadores, CEOs, filántropos, todos sonriendo con esa confianza que solo da el dinero generacional. El gemido se escuchó otra vez. Era inconfundible ahora. Alguien estaba herido. Valentina se acercó a la puerta de metal verde de las escaleras de emergencia. Tenía una cadena con un candado, pero la cadena estaba floja, colgando. Alguien la había forzado, o simplemente no la había cerrado correctamente. «No es tu problema», se dijo a sí misma, la voz de la prudencia sonando exactamente como la de su madre. «Llama a seguridad, déjalo ir». Pero entonces escuchó algo más, una voz, apenas un susurro. «Ayuda». La mano de Valentina estaba en la manija antes de que su cerebro pudiera detenerla. Empujó. La puerta se abrió con un chirrido oxidado. El olor la golpeó primero. Concreto húmedo, pintura fresca y algo metálico. Sangre. La escalera de emergencia era un espacio de concreto frío y gris, iluminado apenas por una luz de emergencia parpadeante. Había latas de pintura apiladas en las esquinas, lonas cubiertas de salpicaduras, escaleras de mano. Y en el descansillo entre el tercer y segundo piso, tirado contra la pared, había un chico. Valentina bajó los escalones de dos en dos, su mochila golpeando contra su espalda. El chico estaba consciente, apenas. Tenía el uniforme de la academia, pero estaba desgarrado en el hombro y manchado de suciedad y sangre. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor. Tenía una herida en la frente que sangraba activamente. La sangre corría por su sien y goteaba sobre el concreto. Su pie derecho estaba doblado en un ángulo que no era natural. Valentina se arrodilló a su lado, sus rodillas encontrando el concreto frío. «Oye, ¿puedes oírme?» El chico giró la cabeza levemente. Sus ojos eran de un color avellana claro, vidriosos por el dolor. Parecía tener su edad, tal vez un año mayor. Tenía facciones angulosas, cabello castaño oscuro pegado a la frente por el sudor y la sangre. Se veía fuerte, como alguien que jugaba fútbol o corría atletismo, pero ahora se veía roto. «No llames a nadie», murmuró con voz ronca. «Por favor». Valentina ignoró eso. Dejó caer su mochila y la abrió. Sacó su pequeño estuche de primeros auxilios, el que siempre llevaba. Su abuela se lo había regalado cuando cumplió 15 años. «El mundo es peligroso, mija. La preparación es tu única armadura». «¿Qué pasó?», preguntó Valentina mientras sacaba guantes de látex y se los ponía con movimientos rápidos y precisos. «¿Te caíste?» Me empujaron», dijo el chico. Cerró los ojos con fuerza, respirando entrecortadamente. «2 tipos. Me quitaron mi mochila. Yo intenté recuperarla. Me empujaron por las escaleras». Valentina sintió una oleada de rabia fría. Sabía exactamente qué tipo de estudiantes harían algo así. Los mismos que la miraban como si fuera invisible. Los mismos que dejaban sus bandejas sucias en las mesas porque para eso están las señoras de la limpieza. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «No sé. ¿20 minutos? ¿Media hora?» Su voz se quebraba. Intenté gritar, pero nadie vino. O nadie se molestó en venir, pensó Valentina amargamente. «Voy a revisar tu cabeza primero. Esto va a doler». Cuidadosamente apartó el cabello pegajoso de la herida. Era un corte profundo, de unos 5 centímetros, probablemente de golpearse contra el borde de un escalón. Sangraba mucho, como todas las heridas de cabeza, pero no veía hueso. Eso era bueno. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras limpiaba alrededor de la herida con una gasa antiséptica. «Lucas», respondió él, siseando cuando el antiséptico tocó la carne viva. «Lucas Méndez. Yo soy Valentina». «Lucas, ¿perdiste el conocimiento en algún momento?» «No lo sé. Todo está borroso». Eso no era buena señal. Valentina sacó una pequeña linterna de su estuche y la encendió. «Mírame, voy a revisar tus pupilas». Iluminó primero el ojo derecho, luego el izquierdo.
Ambas pupilas se contrajeron, pero la izquierda lo hizo más lentamente. Posible conmoción cerebral. ¿Sabes qué día es hoy? Viernes. ¿Sabes dónde estás? Academia San Rafael, Houston. Hizo una pausa. Texas, Estados Unidos. Tierra. Sistema solar. A pesar de todo, Valentina sintió una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Bien. Tu cerebro funciona. Ahora no te muevas. Voy a aplicar presión para detener el sangrado. Dobló varias gasas y las presionó firmemente contra la herida. Lucas hizo un sonido de dolor, pero no se apartó. ¿Y tu pie?, preguntó Valentina. Duele, mucho. ¿Puedes mover los dedos? Lucas intentó. Su rostro se contrajo en una mueca de agonía, pero Valentina vio el leve movimiento dentro del zapato. Bien, no está completamente cortada la circulación. Probablemente esguince severo o fractura. No voy a quitarte el zapato porque la hinchazón lo está manteniendo estable. Lucas la miraba con una mezcla de dolor y asombro. ¿Cómo sabes todo esto? Mi abuela era enfermera, me enseñó. Valentina mantuvo la presión en la herida. Lucas, necesitas ir al hospital. Tienes una herida que necesita suturas y posiblemente una conmoción. Y ese pie necesita radiografías. No, dijo él inmediatamente, con una urgencia que la sorprendió. No puedo ir al hospital. No puedes llamar a una ambulancia. Por favor. ¿Por qué no? Es complicado. Estás sangrando en una escalera de emergencia. Ya es complicado. Lucas cerró los ojos. Valentina podía ver el conflicto en su rostro. Finalmente, habló en voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. Si voy al hospital van a llamar a mi familia. Y si llaman a mi familia, voy a tener que irme de esta escuela. Y si me voy... Se detuvo, tragando con dificultad. No puedo irme. Todavía no. Por favor, solo ayúdame a salir de aquí. Puedo manejar el dolor. Había algo en su voz. Miedo real. No el miedo al dolor, o a meterse en problemas. Era algo más profundo. Valentina revisó la herida otra vez. El sangrado se había reducido significativamente. Podía cerrarla temporalmente con cinta adhesiva de mariposa y vendarla bien. No era ideal, pero funcionaría por unas horas. Está bien, dijo finalmente. Pero con dos condiciones. Primero, si empiezas a vomitar, a ver borroso, o a sentirte confundido, me lo dices inmediatamente. Una conmoción cerebral puede matarte. Segundo, mañana vas a una clínica, aunque sea una de esas sin cita previa. ¿Trato? Trato. Valentina trabajó en silencio durante los siguientes 10 minutos. Limpió la herida completamente, aplicó ungüento antibiótico, cerró los bordes con tiras de mariposa y la cubrió con gasa estéril asegurada con cinta médica. Luego sacó un pañuelo limpio de su mochila y lo usó para hacer un vendaje adicional alrededor de su cabeza. «Pareces un soldado herido de guerra», dijo mientras aseguraba el nudo. «Me siento como uno». Valentina se sentó sobre sus talones. «Ahora viene la parte difícil. Tengo que ayudarte a levantarte. Vas a apoyarte en mí. No pongas peso en ese pie derecho. Eres como la mitad de mi tamaño. Soy más fuerte de lo que parezco. Mi mamá y yo movemos muebles todos los fines de semana cuando limpia casas privadas. Vamos. En 3, 1, 2. En 3, Valentina se puso de pie y tiró de Lucas hacia arriba. Él era pesado, puro peso muerto apoyándose contra ella, pero Valentina plantó sus pies y sostuvo. Lucas pasó su brazo sobre los hombros de ella, y juntos dieron un paso vacilante. «Bien», jadeó Valentina. «Vamos a subir estos escalones. Despacio». Fue un proceso lento y doloroso. Cada escalón era una pequeña tortura. Lucas trataba de no apoyarse completamente en ella, pero el dolor en su pie era demasiado. Para cuando llegaron a la puerta del tercer piso, ambos estaban sudando. Valentina empujó la puerta y se congeló. De pie en el corredor, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida, estaba el director académico Sebastián Duarte. Era un hombre alto y delgado,
de unos 40 años, con cabello negro peinado hacia atrás con gel y un traje gris que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Valentina. Tenía una cara afilada, con ojos pequeños y oscuros que nunca parecían parpadear. Había estado en la academia solo 6 meses, un reemplazo temporal, mientras el director titular estaba de sabático, pero en ese corto tiempo se había ganado una reputación de ser despiadado con las violaciones al reglamento. «Señorita Morales», dijo Duarte. Su voz era suave, casi sedosa, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. «¿Me podría explicar qué está haciendo en una zona prohibida con un estudiante herido?» El corazón de Valentina se hundió hasta el sótano, pero mantuvo la voz firme. «Señor Duarte, este estudiante está herido. Estaba en las escaleras de emergencia. Necesita atención médica». «Lo que necesita», dijo Duarte, caminando hacia ellos con pasos medidos, «es disciplina. Y usted, señorita Morales, necesita aprender que las reglas existen por una razón». Se detuvo a 1 metro de distancia, mirándolos con algo que parecía disgusto. «¿Cómo se llama usted?», le preguntó a Lucas. «Lucas Méndez, señor». «No lo reconozco. ¿Es estudiante nuevo?» «Llevo 3 meses aquí, señor». Duarte lo miró de arriba a abajo, evaluando. Valentina podía ver los engranajes girando en su cabeza, el uniforme barato, los zapatos gastados, la postura defensiva de alguien acostumbrado a ser ignorado. «Estudiante de beca», concluyó Duarte con tono despectivo. «Por supuesto». Se volvió hacia Valentina. «Y usted, señorita Morales, hija de la jefa de personal de limpieza, también estudiante de beca por cortesía institucional». No era una pregunta, era una acusación. «Señor, él necesita ver a la enfermera», insistió Valentina. La enfermera se fue a las 4. Y francamente, este parece ser el resultado de algún tipo de altercado entre estudiantes. Probablemente una pelea. Tal vez por drogas, tal vez por dinero. No es asunto mío investigar los detalles sórdidos. «¿Qué?». La voz de Valentina subió de tono. «Él fue asaltado. Lo empujaron por las escaleras. 2 estudiantes le robaron su mochila». «Eso dice él», respondió Duarte fríamente. «Pero lo que yo veo es a 2 estudiantes de beca en una zona prohibida, uno herido, ambos violando reglas fundamentales de la academia. La percepción es realidad, señorita Morales». Lucas intentó hablar. «Señor, ella no tiene nada que ver con...». «Silencio», cortó Duarte. Sacó su teléfono celular del bolsillo. «Voy a llamar a seguridad. Ellos escoltarán al señor Méndez fuera del campus. En cuanto a usted, señorita Morales, está suspendida efectivamente inmediata. Un aviso formal será enviado a su casa el lunes, junto con la notificación de la audiencia de expulsión». El mundo de Valentina se detuvo. La palabra expulsión resonó en su cabeza como una campana de muerte. «No puede hacer eso», susurró. «Puedo y lo hago. Violó una regla fundamental. Puso en riesgo la seguridad de otro estudiante al moverlo sin capacitación médica profesional. Y lo más importante, señorita Morales, comprometió la reputación de esta institución». ¿La reputación? Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. Toda la rabia, toda la frustración de 3 años de ser invisible, de ser tratada como ciudadana de segunda clase en su propia escuela, explotó. Un estudiante fue atacado y abandonado en una escalera. ¿Y le preocupa la reputación? Baje la voz, siseó Duarte, mirando hacia los corredores vacíos. Ya ha causado suficiente escándalo. «Yo salvé su vida», dijo Valentina, las lágrimas de rabia ardiendo en sus ojos pero negándose a caer. Él estaba sangrando, estaba solo, y yo hice lo correcto. «Hizo lo emocional», corrigió Duarte. «No lo correcto. Hay una diferencia, y ahora ambos pagarán las consecuencias». Presionó un número en su teléfono. «Sí, seguridad. Soy Sebastián Duarte. Necesito una escolta en el 3er piso del edificio principal. 2 estudiantes. 1 herido». Colgó y se guardó el teléfono. «Esperen aquí». «No se muevan». Se alejó por el corredor, sus zapatos de cuero resonando contra las baldosas pulidas.
Valentina sintió las piernas de Lucas temblar. Lo ayudó a apoyarse contra la pared. «Lo siento», murmuró Lucas. Su rostro estaba gris. «Lo siento mucho. Esto es culpa mía». «No», dijo Valentina, aunque su propia voz temblaba. «No es tu culpa. Es de los que te hicieron esto. Y de él». Miró en la dirección donde Duarte había desaparecido. «De gente como él que prefiere proteger la imagen que proteger a las personas». 2 guardias de seguridad aparecieron minutos después. Eran hombres mayores con uniformes aburridos y expresiones cansadas. Uno de ellos, el señor Ramírez, conocía a la mamá de Valentina. La miró con algo parecido a la lástima. «Lo siento, mija», murmuró mientras ayudaba a Lucas a alejarse de ella. «Tengo que seguir órdenes». Lucas miró hacia atrás mientras lo llevaban. Sus ojos encontraron los de Valentina. Había gratitud ahí, y culpa, y algo más que ella no pudo identificar. Entonces desapareció por la esquina. Valentina se quedó sola en el corredor. El sol se había puesto completamente ahora. Las luces automáticas se habían encendido, bañando todo en una luz fluorescente fría y clínica. Lentamente, recogió su mochila del suelo. Su estuche de primeros auxilios estaba abierto, gasas manchadas de sangre esparcidas. Lo guardó todo con manos temblorosas. Entonces, escuchó pasos corriendo. Tacones golpeando el piso. ¿Valentina? Era su madre. Rosario Morales era una mujer pequeña y compacta, de 42 años, pero con el rostro curtido de alguien que había trabajado el doble de eso. Llevaba el uniforme de la empresa de limpieza, pantalones azules, polo blanco con el logo de la academia. Su cabello oscuro, salpicado de gris, estaba recogido en un moño apretado. Corrió hacia su hija y la agarró por los hombros. «¿Qué pasó?» «El señor Ramírez me dijo que te suspendieron». «¿Es cierto?» Valentina asintió. No podía hablar. Si hablaba, lloraría, y si lloraba, se derrumbaría completamente. «Dios mío». Rosario la abrazó fuerte, tan fuerte que Valentina casi no podía respirar. «¿Qué hiciste, mija?» «Ayudé a alguien», susurró Valentina contra el hombro de su madre. «Solo ayudé a alguien». Rosario se apartó, tomando el rostro de su hija entre sus manos. «Cuéntame todo. Ahora». Valentina le contó. Las palabras salieron en un torrente. Las escaleras, la sangre, Lucas, los primeros auxilios, Duarte. Rosario escuchó en silencio, su expresión pasando de preocupación a horror a una resignación amarga. Cuando Valentina terminó, Rosario cerró los ojos. «Tu abuela estaría orgullosa», dijo en voz baja, «pero también estaría aterrorizada». Abrió los ojos. Estaban brillantes con lágrimas no derramadas. «Valentina, ese hombre puede destruirnos, puede quitarte la beca, puede despedirme. Podemos perder todo». «Lo sé, mamá». «¿Y aún así lo hiciste?» Valentina pensó en Lucas, tirado en esas escaleras frías, sangrando, solo. Pensó en todos los estudiantes que simplemente habían pasado de largo, demasiado ocupados, demasiado importantes, demasiado indiferentes. «No podía no hacerlo», dijo simplemente. Rosario la miró durante un largo momento. Entonces, sorprendentemente, sonrió. Era una sonrisa triste, pero genuina. «Eres igual a tu abuela. Terca como una mula y con un corazón demasiado grande para tu propio bien». Tomó la mano de su hija. «Vamos a casa. Mañana averiguaremos qué hacer». Caminaron juntas por los corredores vacíos de la Academia San Rafael, pasando los retratos de los exalumnos ilustres, pasando las placas de los donantes, pasando los trofeos brillantes en sus vitrinas de cristal. Valentina no miró atrás. Pero en algún lugar de esa escuela, en la oficina de enfermería improvisada donde los guardias lo habían llevado, Lucas Méndez estaba sentado en una camilla de papel, sosteniendo su teléfono celular con manos temblorosas. No era un teléfono común. Era un dispositivo de comunicación encriptado, uno de 3 que existían en el mundo. Solo 3 personas tenían el número. Con el pulgar,
Escribió un mensaje. Arturo, código rojo. Necesito extracción médica discreta. No alertar a papá todavía. Hay complicaciones. La respuesta llegó en segundos. Ubicación. Academia San Rafael, edificio principal, entrada este. 20 minutos. Confirmado. Lucas, ¿estás herido? Lucas miró el vendaje improvisado alrededor de su cabeza, tocó su tobillo hinchado. Nada que no pueda esperar. Pero Arturo, necesito un favor. Hay una chica, Valentina Morales, hija del personal de limpieza. La van a expulsar por ayudarme. Necesito que lo arregles, sin dejar rastro hacia mí. Hubo una pausa más larga esta vez. Eso va a requerir intervención significativa. Entonces intervengan significativamente. Ella me salvó la vida, Arturo. Y ese director hijo de perra la está castigando por ello. Quiero que se encargue de él también, discretamente. Entendido. Pero Lucas, tu padre va a querer saber por qué. Lucas apagó el teléfono sin responder. Guardó el dispositivo en el bolsillo secreto de su uniforme destrozado y se recostó en la camilla, cerrando los ojos. Por primera vez en 3 meses, desde que el atentado había matado a su guardaespaldas y lo había obligado a esconderse, Lucas Sandoval no se sentía completamente solo. Una chica con una trenza y un estuche de primeros auxilios le había recordado que todavía quedaba bondad en el mundo, y él iba a asegurarse de que no pagara el precio por ello. Afuera, el cielo de Houston se oscurecía, las estrellas ocultas por las luces de la ciudad. Pero en algún lugar, en una pequeña cocina de un apartamento modesto, Rosario Morales estaba haciendo té de manzanilla mientras su hija se sentaba a la mesa, todavía en shock. Y en una oficina en el piso 40 de una torre de cristal en el distrito financiero, un hombre llamado Arturo García, jefe de seguridad de Sandoval Energy Corporation, estaba haciendo llamadas que cambiarían vidas antes del amanecer. Los engranajes se habían puesto en movimiento, y nada volvería a ser lo mismo. El apartamento de los Morales estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillos descoloridos en el lado este de Houston, donde las palmeras estaban polvorientas y los aires acondicionados de ventana zumbaban toda la noche. Era pequeño. Una sala que servía también como comedor, una cocina estrecha, 2 dormitorios del tamaño de closets y un baño con azulejos de los años 70 que ninguna cantidad de lejía podía hacer lucir nuevos. Pero estaba limpio, inmaculado. Porque Rosario Morales pasaba sus días limpiando las mansiones de otras personas y se negaba a que su propio hogar fuera menos digno. Eran las 7:30 de la noche cuando llegaron. Valentina dejó caer su mochila junto a la puerta y se dirigió directamente a su habitación sin encender las luces. Rosario la dejó ir. Sabía que su hija necesitaba un momento para procesar, para respirar, para llorar si necesitaba hacerlo. Rosario fue a la cocina y puso agua a hervir. Sacó 2 tazas desparejas del gabinete, las que habían sobrevivido a 3 mudanzas y 10 años. Preparó té de manzanilla con una generosidad inusual de miel. El azúcar era un lujo que racionaban, pero esta noche su hija lo necesitaba. Mientras el agua hervía, Rosario se apoyó contra el mostrador y miró su teléfono celular. Tenía 5 llamadas perdidas. Todas del número de la oficina administrativa de la academia. Todas de Sebastián Duarte. No las devolvió. En cambio, abrió su aplicación bancaria. El saldo la miraba con brutal honestidad. $847.30. El alquiler era $950. Debía pagarse en 5 días. La factura de electricidad era $120. El pago del auto, ese Civic del 2008 que rezaba cada mañana para que arrancara, era $180. Y eso, sin contar comida, gasolina, el medicamento para la presión arterial que ella misma necesitaba. Si perdía su trabajo, tenían tal vez 3 semanas antes de estar en la calle. El agua hirvió. Rosario sirvió el té y llevó las 2 tazas a la habitación de Valentina. Tocó suavemente con los nudillos. «Mija, ¿puedo entrar?» «Sí». Valentina estaba sentada en el borde de su cama, todavía con el uniforme puesto. Tenía las manos en el regazo, mirando la pared. En esa pared había un collage de fotos.
Valentina de niña con su abuela. Valentina graduándose de la secundaria. Valentina el primer día en la Academia San Rafael con una sonrisa enorme y nerviosa. Y en el centro, enmarcada en un marco barato de plástico dorado, había una foto en blanco y negro de una mujer joven con uniforme de enfermera. Carmen Morales, 1975, el año en que se graduó de la Escuela de Enfermería en Ciudad de México. Rosario le dio una taza a su hija y se sentó a su lado. Bebieron en silencio durante un minuto. ¿Te acuerdas?, dijo Rosario finalmente, de la historia que tu abuela contaba sobre el terremoto del 85? Valentina asintió. Lo contaba cada año. 19 de septiembre de 1985. Tu abuela estaba trabajando en el Hospital Juárez cuando empezó a temblar. El edificio se derrumbó. Quedó atrapada en los escombros durante 14 horas con 3 pacientes. Y no dejó de trabajar, continuó Valentina, conociendo la historia de memoria. Mantuvo vivo a un hombre con una pierna aplastada usando su cinturón como torniquete. Le cantó a una niña para mantenerla despierta. Y cuando los rescatistas finalmente los sacaron, lo primero que preguntó fue si podía volver a entrar para ayudar a más personas. Le dijeron que estaba loca, que había cumplido con su deber, que merecía descansar. Rosario tomó un sorbo de té. ¿Y sabes qué dijo ella? El deber no termina cuando duele. Termina cuando ya no hay nadie más que ayudar. Rosario puso su mano sobre la de su hija. Hoy hiciste exactamente lo que ella te enseñó. Y estoy orgullosa de ti, Valentina. Aterrorizada, sí, pero orgullosa. Las lágrimas que Valentina había estado conteniendo finalmente cayeron. No fue un llanto dramático. Fue silencioso, agotado, el tipo de llanto que viene después de que se rompe la adrenalina y solo queda el peso de las consecuencias. Arruiné todo, mamá, susurró. La beca, tu trabajo, nuestra casa, todo por un chico que ni siquiera conozco. No, dijo Rosario firmemente. Un sistema injusto arruinó todo. Tú solo expusiste las grietas que ya estaban ahí. Dios se puso de pie. Pero ahora necesitamos ser prácticas. Mañana voy a llamar a un abogado. Conozco a alguien de la iglesia que hace trabajo pro bono. Y voy a llamar a la superintendente del distrito. Duarte no es el director titular. Está cubriendo temporalmente. Tal vez podamos apelar por encima de él. ¿Y si no funciona? Rosario no mintió. No era su estilo. Entonces buscaré otro trabajo. Tú volverás a la escuela pública. Nos ajustaremos. Los Morales siempre nos ajustamos. Se inclinó y besó la frente de su hija. Pero por ahora, come algo y duerme. Las batallas se pelean mejor con el estómago lleno y la mente despejada. Salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Valentina se quedó sentada, sosteniendo la taza caliente entre sus manos. Miró la foto de su abuela. ¿Hice lo correcto, abuela?, susurró a la imagen en blanco y negro. La mujer en la foto no respondió, por supuesto. Pero Valentina recordó algo más. Algo que su abuela había dicho en sus últimos días, cuando el cáncer se la estaba llevando pero su mente aún estaba aguda como un bisturí. Mija, habrá momentos en que hacer lo correcto te cueste todo. Y en esos momentos, pregúntate esto. ¿Puedes vivir con la persona que serías si no lo hicieras? Valentina se levantó y fue a su escritorio. Abrió el cajón inferior, el que se atascaba y que tenía que jalar con fuerza. En el fondo, envuelto en una bufanda de lana, estaba el diario de su abuela. No era realmente un diario. Era un cuaderno médico, de esos con páginas cuadriculadas. Pero Carmen lo había llenado durante 40 años con notas, reflexiones, bocetos de procedimientos médicos y, ocasionalmente, pensamientos más personales. Se lo había dado a Valentina 2 semanas antes de morir. Para cuando necesites recordar por qué hacemos lo que hacemos, había dicho. Valentina pasó las páginas lentamente. Estaban llenas de la letra apretada y elegante de su abuela. Notas sobre pacientes, remedios caseros, diagramas de anatomía, y dispersas entre las páginas médicas, pequeñas filosofías. 30 de julio de 1992. Hoy perdí a un paciente, un niño de 8 años,
Hice todo bien, técnicamente, pero no fue suficiente. El dolor de la impotencia es el precio de la compasión. Lo pagaré 1000 veces antes que volverme insensible. 15 de marzo de 2003. Una enfermera joven me preguntó hoy cómo sigo adelante después de tanto sufrimiento. Le dije, no lo cargo todo. Dejo que el dolor me atraviese como el agua. Lo siento, lo honro y lo dejo ir. Lo que retengo es el propósito. Eso no pesa, eso vuela. Y luego, cerca del final del cuaderno, con fecha del 12 de enero de 2024. Solo 3 meses antes de su muerte. He vivido 70 años. He visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Y he aprendido esto. El mundo está lleno de gente que hace lo fácil, lo difícil, lo correcto, lo arriesgado. Eso lo hacen unos pocos. Mi nieta Valentina tiene ese fuego. Lo veo en ella. La asusta, creo. Pero espero que cuando llegue su momento, cuando tenga que elegir entre seguridad y compasión, elija como yo elegí. Porque esa elección, por dolorosa que sea, es la única que nos permite mirarnos al espejo sin vergüenza. Valentina cerró el cuaderno con cuidado. Las lágrimas habían parado. En su lugar había algo más sólido. Resolución. Su abuela había elegido. Y ella también. A 40 minutos de distancia, en una clínica privada en el distrito médico que no anunciaba su presencia y donde los pacientes llegaban por referencias exclusivamente, Lucas Sandoval estaba recostado en una camilla mientras un médico le examinaba el tobillo. Esguince de grado 2, declaró el doctor Chen, un hombre de 60 años con manos precisas y discreción legendaria. No está roto, pero va a doler como el demonio durante 2 semanas. Vas a necesitar muletas, reposo, hielo, compresión. Nada de deportes. ¿Puedo caminar?, preguntó Lucas. ¿Puedes? Técnicamente sí. ¿Deberías? No. El doctor envolvió el tobillo en un vendaje de compresión profesional. Y la herida en la cabeza. Alguien hizo un trabajo excelente con los primeros auxilios. ¿Paramédico? Una amiga, dijo Lucas en voz baja. Buena amiga. El doctor Chen limpió la herida, quitó las tiras de mariposa improvisadas y comenzó a suturar. 5 puntadas pequeñas y precisas. Esto va a dejar una cicatriz mínima. Vas a tener suerte. Arturo García estaba de pie en la esquina de la habitación, observando con los brazos cruzados. Era un hombre grande, exmilitar, con el tipo de presencia que llenaba una habitación sin decir una palabra. Había sido el jefe de seguridad de la familia Sandoval durante 15 años. Había protegido a Roberto Sandoval de secuestradores, de espías corporativos, de amenazas que nunca llegaban a los periódicos. Y ahora protegía a Lucas, aunque últimamente Lucas no estaba haciendo el trabajo fácil. Terminé, anunció el doctor Chen. Recuerda, reposo, hielo, elevación. Y si tienes náuseas, visión borrosa o dolor de cabeza severo, me llamas inmediatamente. La conmoción cerebral es traidora. Gracias, doctor. El doctor. Chen se quitó los guantes y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Arturo se acercó a la camilla. ¿Vas a decirme qué pasó realmente? Lucas se sentó con cuidado, balanceando su pie vendado. Te dije. Me atacaron 2 estudiantes. Me dijiste eso. No me dijiste por qué. No me dijiste cómo te encontraron. Esta escuela se suponía que era tu refugio anónimo, Lucas. Nadie debía saber quién eres. Alguien averiguó. Lucas se pasó una mano por el cabello, evitando la herida recién suturada. ¿O sospechó lo suficiente como para intentar extorsionarme? ¿Vieron tu teléfono? No, está encriptado y escondido. Pero tal vez vieron algo más. No lo sé, Arturo. Todo pasó rápido. Arturo estudió al joven. Lo había conocido desde que era un niño de 5 años que perseguía mariposas en el jardín de la mansión familiar. Había visto a ese niño crecer en el heredero de un imperio, entrenado desde la infancia para llevar el peso de un apellido que movía mercados. Pero también había visto el costo, la soledad, la paranoia, los amigos que nunca eran realmente amigos,
solo oportunistas, orbitando dinero. Por eso, cuando Lucas había rogado por una experiencia normal en una escuela normal, Arturo había convencido a Roberto de que lo permitiera. 3 meses. Un último respiro antes de que Lucas asumiera formalmente su rol en la empresa. Y ahora esto. Tu padre va a querer sacarte inmediatamente, dijo Arturo. No, respondió Lucas, su mandíbula apretándose. Todavía no. Lucas. Arturo, tengo 18 años. En 3 meses voy a entrar oficialmente a la junta directiva. Voy a pasar los próximos 40 años en salas de conferencias y cenas de gala y jugando ajedrez corporativo. 3 meses. Eso es todo lo que pedí. Solo 3 meses de ser normal. Que te empujen por las escaleras no es normal. No. Pero que alguien me ayude sin saber quién soy, sin querer nada a cambio. Eso tampoco es normal. Y Arturo, ha sido lo más real que me ha pasado en mi vida. Arturo suspiró. Reconocía esa mirada. Era la misma terquedad que tenía Roberto Sandoval cuando decidía algo. La genética era inevitable. Está bien, dijo finalmente. Pero con condiciones. Aumentamos la seguridad. Tendrás un guardia encubierto en el campus. Y nada de esconderte si algo vuelve a pasar. Me llamas inmediatamente. Trato. Y sobre la chica, Valentina Morales. Arturo sacó una tableta de su maletín y la desbloqueó. Ya empezamos a investigar la situación. El director académico, Sebastián Duarte, efectivamente inició el papeleo de expulsión. La audiencia está programada para el miércoles. Eso es en 4 días, dijo Lucas alarmado. Rápido y silencioso. Así es como operan con estudiantes de beca. No quieren darles tiempo de organizar defensa. Arturo deslizó el dedo por la pantalla. Pero aquí es donde se pone interesante. Duarte es ambicioso. Llegó a la academia hace 6 meses como director académico temporal mientras el titular está de año sabático. Está tratando de impresionar a la junta para que lo hagan permanente. ¿Y cómo planea impresionarlos? Disciplina estricta, imagen inmaculada, 0 escándalos. Arturo levantó la vista. El problema es que la Academia San Rafael no es tan inmaculada como pretende. Hice algunas llamadas. En los últimos 2 años, ha habido 3 incidentes serios de bullying que fueron enterrados. 2 casos de fraude académico en estudiantes de familias donadoras que fueron ignorados, y una acusación de acoso por parte de un profesor que fue resuelta con un acuerdo de confidencialidad. Lucas se inclinó hacia adelante. ¿Duarte sabía de esto? Duarte participó en encubrir al menos 2 de esos casos. Tiene miedo de que los escándalos alejen a los donadores. Así que cuando tú, un estudiante anónimo sin familia poderosa aparente, terminas herido en el campus, su primer instinto no es ayudarte. Es eliminarte antes de que te conviertas en un problema. Y Valentina también. Exacto. 2 estudiantes de beca sin recursos ni abogados. Fácil de remover. Lucas sintió la rabia hervir en su estómago. Entonces lo destruimos. No tan rápido, dijo Arturo con una leve sonrisa. Primero, arreglamos la situación de Valentina, sin conexión a ti. Segundo, nos encargamos de Duarte, pero tiene que ser limpio, legal e imposible de rastrear de vuelta a ti o a tu padre. ¿Cómo? Arturo cerró la tableta. Deja que me preocupe por eso. Lo que necesitas hacer tú es recuperarte, volver a la escuela el lunes como si nada hubiera pasado, y mantener tu distancia de Valentina Morales hasta que esto esté resuelto. Si Duarte los ve juntos, va a usar eso en su contra. Lucas no le gustaba eso. Había algo profundamente injusto en esconderse mientras ella enfrentaba las consecuencias sola. Pero Arturo tenía razón. Si revelaba quién era ahora, de la manera equivocada, podría empeorar las cosas para ella. Está bien, accedió a regañadientes. Pero Arturo, quiero que esto se haga bien. No solo que le devuelvan la beca. Quiero que su madre tenga seguridad. Quiero que Valentina tenga oportunidades reales. Y quiero que Duarte nunca pueda hacerle esto a nadie más. Entendido. Arturo guardó la tableta. Ahora vamos. Te llevo a casa antes de que tu padre decida volar de regreso de Dubái para verificar que sigues vivo.
Lucas se bajó de la camilla con cuidado, probando su peso en el pie lesionado. Dolía, pero era manejable. Arturo le entregó unas muletas. Mientras salían de la clínica hacia el sube blindado esperando, Lucas miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Valentina estaba probablemente despierta, preocupada, pensando que había arruinado su vida. Pronto sabría la verdad. Pronto sabría que había salvado más que una vida esa tarde. Había salvado lo que quedaba del alma de Lucas Sandoval. El domingo llegó con un calor sofocante y el tipo de humedad que hacía que el aire se sintiera como sopa. Valentina se despertó tarde, algo raro en ella. Normalmente estaba despierta a las 6, incluso los fines de semana, estudiando o ayudando a su madre con las tareas domésticas. Pero hoy su cuerpo simplemente se negó a moverse. El agotamiento emocional era un peso físico. Cuando finalmente salió de su habitación a las 10:30, su madre ya estaba en la cocina, hablando por teléfono en voz baja. Sí, entiendo. No tenemos los recursos para... Ajá, gracias de todos modos. Colgó y vio a Valentina en la puerta. Ese era el abogado de la iglesia, dijo Rosario, su voz cuidadosamente neutral. Dice que puede revisar el caso, pero sin pago. Solo puede dedicarle unas pocas horas. No es suficiente para una audiencia el miércoles. Valentina sintió el estómago caer. ¿Y la superintendente? Dejé 3 mensajes. Nadie ha devuelto la llamada. Rosario vertió café en una taza y se la ofreció a su hija. Pero no nos rendimos todavía, mija. Vamos a ir a la academia mañana temprano, antes de que empiece el día escolar. Voy a hablar directamente con la Junta de Padres si es necesario. Valentina asintió, aunque ambas sabían que las posibilidades de que una Junta de Padres compuesta enteramente por millonarios escuchara a la jefa de limpieza eran mínimas. Pasaron el día preparándose. Rosario imprimió copias de su historial laboral impecable en la academia. Valentina escribió una declaración detallada de los eventos, clínica y precisa, como le había enseñado su abuela. A las 4:00 de la tarde, alguien tocó a la puerta. Valentina y Rosario intercambiaron miradas. No esperaban a nadie. Rosario fue a abrir. Del otro lado había un hombre en traje oscuro, de unos 30 años con un maletín de cuero. «¿Señora Rosario Morales?», preguntó con cortesía profesional. «Sí. Mi nombre es David Salazar. Soy abogado de educación. Me especializo en casos de discriminación y violaciones de derechos estudiantiles». Sacó una tarjeta de presentación. «Me han pedido que represente a su hija en la audiencia del miércoles». Rosario miró la tarjeta confundida. «Yo no contraté a ningún abogado. No tenemos dinero para...» «No hay costo, señora. He sido contratado por un benefactor anónimo que se enteró de la situación de su hija y quedó preocupado por las irregularidades procedimentales». «¿Un benefactor?». Valentina apareció detrás de su madre. «¿Quién?». «No puedo revelarlo. Parte del acuerdo es confidencialidad absoluta». David Salazar sonrió con amabilidad. «Pero puedo asegurarles que es alguien con un interés genuino en la justicia, no en publicidad o favores futuros». Rosario seguía sin estar convencida. «No aceptamos caridad». «No es caridad, señora. Es reparación. Su hija fue castigada por hacer lo correcto. Eso no solo es injusto, es ilegal bajo las leyes de protección de buenos samaritanos de Texas». El abogado abrió su maletín. «Pero si no se sienten cómodas, entiendo completamente. Solo les pido que me permitan explicarles sus opciones. 15 minutos. Si después quieren que me vaya, me iré». Rosario miró a Valentina. Valentina se encogió de hombros, igualmente desconcertada. 15 minutos, dijo Rosario, abriendo la puerta más ampliamente. El abogado entró y colocó su maletín en la mesa del comedor. Sacó una carpeta gruesa. «He revisado el manual de la Academia San Rafael», comenzó, «y he identificado 7 violaciones procedimentales graves en cómo el director Duarte manejó esta situación. Primera, no siguió el protocolo de primeros auxilios institucional. Segunda, no documentó el incidente apropiadamente.
Tercera, inició acción disciplinaria sin investigación formal. Cuarta, continuó durante media hora, no 15 minutos. Detalló cada error, cada irregularidad, cada punto legal donde Duarte había actuado fuera de sus límites. Para cuando terminó, Rosario estaba sentada con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿podemos ganar? No solo pueden ganar, dijo David Salazar. Podemos hacer que esta audiencia sea tan incómoda para la academia que van a querer resolverlo antes de que llegue a los medios. Porque si esto llega a los medios, señora Morales, con estas violaciones documentadas, la reputación de la academia va a sufrir mucho más que con un incidente menor de primeros auxilios. Valentina sintió una chispa de esperanza por primera vez en 2 días. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. El abogado sonrió. Ya empezamos. Pasaron las siguientes 3 horas repasando cada detalle. David Salazar era meticuloso, amable y sorprendentemente humano para un abogado corporativo. Escuchaba las preocupaciones de Rosario, validaba los miedos de Valentina y les aseguraba constantemente que esto era manejable. Cuando finalmente se fue, cerca de las 8:00 p.m., dejó detrás una carpeta completa de documentación y un sentido de posibilidad que no había existido esa mañana. Rosario cerró la puerta y se apoyó contra ella. «No entiendo qué está pasando», dijo. «¿Quién pagaría por un abogado así? Ese tipo probablemente cobra $500 la hora». Valentina estaba pensando lo mismo. Solo conocía a una persona que posiblemente podría, pero no. Lucas no tenía dinero. Era un estudiante de beca como ella. ¿Verdad? «No lo sé, mamá», dijo finalmente. «Pero si alguien quiere ayudarnos a pelear contra la injusticia, no voy a rechazarlo». Esa noche, Valentina volvió a abrir el diario de su abuela. Pasó a una página cerca del final, una que había marcado con una fotografía vieja. La foto mostraba a su abuela, más joven, de pie afuera de una clínica rural en algún lugar de Oaxaca. Estaba cubierta de polvo, claramente exhausta, pero sonriendo. En el reverso de la foto, en la letra de su abuela, había una nota. «A veces, la ayuda llega de lugares inesperados. No la rechaces por orgullo. Acéptala con gracia y luego pasa la bondad adelante. Así es como cambiamos el mundo. Un acto de compasión a la vez, una cadena que nunca se rompe». Valentina sostuvo la foto por un largo tiempo. Entonces la colocó cuidadosamente de vuelta en el diario y cerró el cuaderno. Mañana sería lunes. Mañana volvería a la academia, suspendida pero no derrotada. Y el miércoles pelearía. Porque su abuela no había criado a una persona que se rinde. Y Lucas, quienquiera que realmente fuera, le había dado una oportunidad cuando ella más lo necesitaba. Ahora solo tenía que asegurarse de no desperdiciarla. El lunes amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia, pero nunca cumplía. Valentina se despertó a las 5:45, 1 hora antes de lo necesario, porque el sueño había sido esquivo toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Sebastián Duarte, escuchaba sus palabras. Comprometió la reputación de esta institución. Se duchó, se vistió con el uniforme limpio que su madre había planchado la noche anterior y se trenzó el cabello con dedos que temblaban ligeramente. No estaba asustada, se dijo a sí misma. Estaba lista. Rosario ya estaba en la cocina, preparando 2 almuerzos, uno para ella, uno para Valentina. Sándwiches de pavo con lechuga y tomate, una manzana, una botella de agua reutilizable. La misma rutina de siempre, como si este fuera un día normal. ¿Dormiste?, preguntó Rosario sin mirarla, concentrándose en cortar la manzana en rebanadas perfectas. Un poco. Mentirosa. Pero lo dijo con cariño. Envolvió el sándwich en papel encerado y lo metió en la lonchera de Valentina. Escucha. Hoy vas a ir a la academia conmigo. Técnicamente estás suspendida, pero el abogado dijo que no pueden prohibirte físicamente el acceso al campus hasta después de la audiencia. Vas a mantener la cabeza en alto. Vas a ir a tus clases. Y si alguien te dice algo, cualquier cosa, me llamas inmediatamente.
Mamá, ¿puedo manejar? Valentina. Rosario finalmente la miró. Sus ojos estaban cansados pero firmes. Estos no son tus amigos, nunca lo fueron. Son lobos, y ahora huelen sangre. No les des razones para atacar. Valentina asintió. Sabía que su madre tenía razón. Llegaron a la Academia San Rafael a las 7:15 a.m. El estacionamiento ya estaba medio lleno de autos de lujo. Mercedes, BMWs, algún Tesla ocasional. El Civic de Rosario lucía como un mendigo en una gala. Pero arrancaba, y eso era lo que importaba. Se separaron en la entrada principal. Rosario fue hacia el ala de mantenimiento, donde su equipo de limpieza ya estaba trabajando. Valentina subió los escalones de mármol hacia las puertas principales. Y se detuvo. Colgado en la puerta principal de cristal, había un aviso impreso en papel blanco brillante con el sello oficial de la Academia. Aviso disciplinario. A la comunidad estudiantil de la Academia San Rafael. Efectivo inmediatamente, la estudiante Valentina Morales, 11º grado, ha sido suspendida temporalmente en espera de una audiencia disciplinaria formal. Los estudiantes deben abstenerse de contacto con la señorita Morales durante este periodo. Cualquier violación de esta directiva resultará en acción disciplinaria adicional. Oficina del director académico. Valentina sintió que la sangre se le subía a la cara. No era solo una suspensión, era un marcaje público, una humillación diseñada para aislarla, para convertirla en un paria. Arrancó el aviso de la puerta y lo arrugó en su puño. Entonces empujó las puertas y entró. El vestíbulo principal de la academia era un espacio majestuoso con techos altos, candelabros de cristal y un piso de mármol que hacía eco con cada paso. Los estudiantes estaban reunidos en grupos, hablando antes del primer período. Cuando Valentina entró, las conversaciones se detuvieron. Uno por uno, los estudiantes se voltearon para mirarla. Valentina mantuvo la cabeza en alto y caminó hacia su casillero. Los murmullos comenzaron detrás de ella, un rumor creciente que la seguía como una sombra. Es ella. ¿Escuchaste lo que hizo? Atacó a un chico en las escaleras. No, lo ayudó, creo. Mi mamá dijo que su madre va a ser despedida. Valentina abrió su casillero con manos firmes a pesar del temblor interno. Intercambió sus libros, ignorando las miradas, ignorando los susurros. Morales. Valentina cerró su casillero y se volteó. Brad Henderson estaba ahí, flanqueado por dos de sus amigos del equipo de fútbol. Brad era alto, rubio, con la confianza arrogante que solo viene de nunca haber enfrentado consecuencias reales en la vida. Brad, dijo Valentina, su voz neutral. Escuché que te van a expulsar. Brad se cruzó de brazos. Debe ser difícil, ya sabes, arruinar el único futuro que tenías por un perdedor que ni siquiera vale la pena. Lucas no es un perdedor. ¿Lucas? Brad se rió. Ni siquiera sabía su nombre. El chico nuevo raro que come solo. Ese es tu héroe, Morales, un don nadie. Algo en el interior de Valentina se encendió. Pero la voz de su abuela resonó. La rabia es fuego. Puedes dejar que te queme o puedes usarla para templar acero. Tal vez, dijo Valentina con calma. La diferencia entre un héroe y un don nadie es si alguien decide ayudarlos o no. Lucas estaba sangrando en el piso, Brad. Y tú, con toda tu importancia y tu apellido, ¿qué hiciste? Nada. Entonces tal vez el verdadero don nadie aquí eres tú. El color subió a las mejillas de Brad. Su mandíbula se apretó. Vas a lamentar eso, Siseo. Ya lamento muchas cosas, pero ayudar a Lucas no es una de ellas. Valentina se alejó, dejando a Brad con su rabia impotente. Pero mientras caminaba hacia su primera clase, sintió los ojos de todos en su espalda. El aviso en la puerta había hecho su trabajo. Era intocable, marcada. En la otra punta del campus, en el ala de ciencias, Lucas Sandoval cojeaba por el corredor con muletas. El doctor Chen le había advertido que no pusiera peso en el tobillo, pero Lucas estaba decidido a mantener las apariencias de normalidad.
Cada paso enviaba una punzada de dolor por su pierna. La herida en su frente, ahora cubierta con un vendaje pequeño y discreto, pulsaba en sincronía con su corazón. Pero no le importaba el dolor. Lo que le importaba era que por primera vez en 3 días volvía a la academia y tenía una misión. Encontró lo que buscaba en el tablón de anuncios del 2º piso, el aviso sobre Valentina. Lo leyó 2 veces, sintiendo la rabia crecer con cada palabra. Prohibir contacto. Como si ella fuera una criminal. Como si hacer lo correcto fuera contagioso. Arrancó el aviso del tablón. Señor Méndez. Una voz fría y familiar detuvo a Lucas. Se volteó. Sebastián Duarte estaba de pie a 3 metros de distancia, observándolo con ojos de reptil. Veo que ha regresado. Me pregunto si esa es una decisión sabia, dada su condición. Estoy bien, dijo Lucas, manteniendo su voz cuidadosamente neutral. ¿Lo está? Duarte se acercó, sus zapatos haciendo clic contra el piso. Porque me preocupa que haya sido influenciado por cierta estudiante problemática. La señorita Morales tiene tendencias impulsivas. Sería una pena que su propio futuro aquí se viera comprometido por asociación. Valentina me salvó la vida, dijo Lucas, sin poder contenerse. ¡Qué melodramático! Duarte sonrió, pero fue una sonrisa sin calidez. Lo que ella hizo fue violar múltiples políticas escolares, poniéndolo en mayor riesgo. Si hubiera seguido el protocolo apropiado, llamado a las autoridades, usted habría recibido atención médica profesional mucho más rápido. Nadie más me ayudó, respondió Lucas. Todos simplemente pasaron. Entonces tal vez debería preguntarse por qué es eso, señor Méndez. Tal vez debería considerar que hay razones por las cuales ciertos estudiantes aquí mantienen distancia. Reputación, asociaciones, clase social. Estas cosas importan en el mundo real. Lucas sintió algo frío asentarse en su estómago. No era miedo. Era reconocimiento. Conocía a hombres como Duarte. Su padre se rodeaba de ellos, ejecutivos sin escrúpulos, que valoraban la imagen por encima de la integridad. Tiene razón, señor Duarte, dijo Lucas cuidadosamente. La clase importa, y creo que la clase real se demuestra en cómo tratamos a las personas cuando nadie está mirando. Algo peligroso brilló en los ojos de Duarte. Cuidado, señor Méndez. Los estudiantes de beca están aquí por privilegio, no por derecho. Ese privilegio puede ser revocado. Se alejó, dejando la amenaza flotando en el aire como humo tóxico. Lucas apretó el aviso arrugado en su mano. Sacó su teléfono celular regular, el que no estaba encriptado, y tomó una foto del aviso. La envió a Arturo con un mensaje simple. Esto es guerra. La respuesta llegó en segundos. Ya estamos en movimiento. Mantén la calma. Miércoles todo cambia. Lucas guardó el teléfono y se dirigió a su clase de cálculo. Pero en su mente ya estaba planeando. El martes pasó en una niebla tensa. Valentina asistió a sus clases, tomó notas meticulosas y existió en un estado de aislamiento forzado. Los estudiantes literalmente se apartaban cuando caminaba por los pasillos. Los profesores la evitaban con la mirada. Incluso la señora en la cafetería le sirvió su comida sin el saludo habitual. Era como ser un fantasma en su propia vida. Solo una persona se atrevió a acercarse. Era el final del día, y Valentina estaba en la biblioteca, el único lugar donde podía fingir que estudiaba, mientras realmente solo miraba las palabras sin absorberlas. Estaba sentada en su rincón habitual, cuando escuchó el suave sonido de una silla siendo jalada. Levantó la vista. Una mujer de unos 50 años, con cabello gris cortado en un bob elegante y ojos marrones brillantes detrás de gafas de montura delgada, se sentó frente a ella. Llevaba un vestido verde esmeralda y un collar de perlas. Valentina la reconoció. Profesora Inés Vega, del Departamento de Literatura. «Señorita Morales», dijo la profesora Vega en voz baja. «¿Puedo hablar con usted un momento?» «No estoy segura de que deba, profesora». El aviso dijo. «El aviso es basura burocrática», interrumpió la profesora Vega con un tono filoso que sorprendió a Valentina. «Y yo tengo 30 años de antigüedad en esta institución». Sebastián Duarte,
Es un administrador temporal que ni siquiera era idea de su padre cuando yo comencé a enseñar aquí. No me va a decir con quién puedo hablar. Valentina sintió una pequeña sonrisa tirando de sus labios a pesar de todo. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted, profesora? La profesora Vega sacó un sobre de su bolso y lo deslizó a través de la mesa. Esto es para su audiencia mañana. Es una carta de recomendación mía. Documento su carácter, su desempeño académico y mi opinión profesional sobre la situación. Valentina abrió el sobre con dedos temblorosos. La carta estaba escrita en papel membretado de la academia, fechada ese día. Leyó las primeras líneas. A quien corresponda. Escribo en el más firme apoyo de la estudiante Valentina Morales. En mis 30 años como educadora, rara vez he encontrado a una estudiante con tal combinación de integridad moral, excelencia académica y compasión genuina. Las lágrimas amenazaron, pero Valentina las contuvo. Profesora, esto podría meterla en problemas. Déjame preocuparme por mis problemas. La profesora Vega se inclinó hacia adelante. Valentina, yo también fui estudiante de beca aquí. Hace mucho tiempo, cuando esta escuela era diferente, más amable. Yo sé lo que es sentirse invisible. Y sé lo que es cuando el sistema decide que eres desechable. ¿Qué le pasó? Sobreviví, me volví profesora. Y juré que si alguna vez veía a esta institución cometer la misma injusticia otra vez, no me quedaría callada. Se puso de pie. Mañana en la audiencia, Valentina, habla con tu verdad. No con miedo, no con rabia, con verdad. Es la única arma que no pueden quitarte. Se alejó antes de que Valentina pudiera responder, sus tacones resonando suavemente contra el piso de mármol. Valentina sostuvo la carta contra su pecho. No estaba sola. No completamente. El miércoles amaneció claro y frío. Valentina se vistió con cuidado, el uniforme impecable, el cabello trenzado con precisión militar. Rosario hizo lo mismo, poniéndose su mejor blusa y pantalones planchados. No eran ricos, pero serían dignos. El abogado, David Salazar, las encontró en el estacionamiento a las 8:30 am. La audiencia estaba programada para las 9:00 en la sala de conferencias del edificio administrativo. ¿Lista?, preguntó David, su maletín en mano. «Lista», respondió Valentina, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el campus podía oírlo. Entraron al edificio juntos. La sala de conferencias estaba en el segundo piso, una habitación formal con una mesa larga de caoba y retratos de exdirectores en las paredes. 5 personas ya estaban sentadas. Sebastián Duarte en un extremo, 3 miembros del comité disciplinario de la junta escolar y una secretaria tomando notas. Valentina reconoció a los miembros del comité por fotos en el sitio web de la academia. El señor Richard Morrison, CEO de una firma de inversiones, la señora Patricia Chen, cirujana ortopédica, y el reverendo Thomas Okafor, pastor de una mega iglesia en el norte de Houston. Todos eran exitosos, todos eran poderosos, y todos miraron a Valentina con expresiones cuidadosamente neutrales que no escondían completamente su disgusto. «Señorita Morales», dijo el señor Morrison, consultando una carpeta frente a él. «Gracias por estar aquí. Esta es una audiencia disciplinaria formal respecto a los eventos del viernes 15 de marzo. El director Duarte presentará los cargos. Usted tendrá oportunidad de responder, y luego deliberaremos. ¿Entiende el proceso?» «Sí, señor», respondió Valentina. «Excelente. Director Duarte, proceda». Sebastián Duarte se puso de pie, ajustándose la corbata. Tenía una carpeta propia, considerablemente más gruesa que la del señor Morrison. «Gracias, señor Morrison. Los cargos contra la señorita Morales son los siguientes. 1. Violación del Código de Conducta Estudiantil, específicamente la entrada no autorizada a una zona restringida. 2. Poner en peligro la salud y seguridad de otro estudiante al moverlo sin capacitación médica profesional. 3. Insubordinación al ignorar directivas directas de un administrador. Y 4. Daño a la reputación institucional de la Academia San Rafael. Hizo una pausa para efecto.
La suma de estos cargos justifica la expulsión permanente. La señora Chen levantó una mano. Director Duarte, entiendo los 3 primeros cargos, pero el cuarto... ¿Daño a la reputación? ¿Cómo? La señorita Morales, dijo Duarte, su voz tomando un tono piadoso, actuó impulsivamente sin considerar las consecuencias más amplias. Su comportamiento sugiere que nuestra institución no tiene protocolos de seguridad apropiados. Si esta historia llega a los medios, a los futuros padres, podría interpretarse como que permitimos situaciones peligrosas en el campus. Oh, interrumpió David Salazar, levantándose por primera vez. Podría interpretarse como que una estudiante valiente salvó la vida de un compañero que fue víctima de un asalto violento en una zona que supuestamente estaba asegurada. La narrativa depende de quién la cuente. ¿No es así, señor Duarte? Duarte lo fulminó con la mirada. ¿Y usted es? David Salazar, abogado de educación, representando a la señorita Morales. Y señor Morrison, señora Chen, reverendo Okafor, antes de continuar, me gustaría señalar varias irregularidades graves en este proceso. Abrió su maletín y sacó una carpeta. Primera irregularidad. La señorita Morales fue suspendida inmediatamente sin investigación previa. El manual de la Academia requiere una investigación de 72 horas antes de cualquier acción disciplinaria. Segunda, el aviso público de su suspensión viola las leyes de privacidad estudiantil, FERPA. Tercera, no se llamó a servicios médicos de emergencia cuando un estudiante resultó gravemente herido en el campus, lo cual es una violación del Código de Salud de Texas. El señor Morrison se enderezó en su silla. ¿No se llamó a una ambulancia? No, señor, respondió David. El director Duarte decidió que llamar a servicios de emergencia sería malo para la imagen. En cambio, ordenó a seguridad que escoltara al estudiante herido fuera del campus. Si la señorita Morales no hubiera intervenido, ese estudiante podría haber sufrido daño permanente o muerte. Eso es una tergiversación, protestó Duarte, su rostro enrojeciendo. El estudiante no estaba en peligro mortal. Tenía una herida en la cabeza sangrando activamente y un posible esguince de tobillo, contraatacó Valentina encontrando su voz. Señor Duarte, usted no lo examinó. No llamó a la enfermera. Solo asumió. Yo evalué la situación usando mi juicio profesional, respondió Duarte fríamente. Su juicio profesional, dijo David Salazar, sacando otro documento, que también decidió que era apropiado amenazar el empleo de la madre de la señorita Morales como retaliación. Tengo aquí una grabación de audio del encuentro del viernes. En Texas, es legal grabar conversaciones en las que uno participa. La señorita Morales, sabiamente, activó la grabadora de su teléfono cuando usted comenzó a amenazarla. El silencio en la habitación era absoluto. Valentina había olvidado eso. En el caos del momento, su mano había ido instintivamente a su bolsillo, presionando el botón de grabación por pura precaución. Un hábito que su abuela le había enseñado. Siempre documenta cuando alguien con poder te confronta. David presionó play en un pequeño parlante. La voz de Duarte llenó la habitación. Su madre está aquí por mi benevolencia, señorita Morales. Y esa benevolencia termina si continúa siendo problemática. El reverendo Okafor se quitó los lentes y los limpió lentamente. Era un gesto que Valentina reconoció como un hombre comprando tiempo para controlar su temperamento. Director Duarte, dijo el reverendo finalmente, su voz profunda y peligrosamente calmada. ¿Amenazó usted el empleo de un miembro del personal como castigo por las acciones de su hija? Yo simplemente señalé las realidades de... ¿Sí o no? Duarte se tragó sus palabras. Las circunstancias eran complejas. Eso es un sí. El reverendo miró a los otros miembros del comité. Esto no es solo irregular. Esto es ilegal. Retaliación laboral es un delito federal. La señora Chen asintió. Estoy de acuerdo. Y como médica, estoy profundamente preocupada por la decisión de no llamar a servicios médicos. Si un estudiante estaba herido, lo suficientemente grave como para sangrar y necesitar muletas después,
Eso requería evaluación profesional inmediata. El señor Morrison cerró la carpeta de Duarte. Director Duarte, creo que esta audiencia necesita ser pospuesta mientras investigamos sus afirmaciones versus las de la señorita Morales más a fondo. No, dijo Duarte, y había algo de pánico ahora en su voz. No, necesitamos resolver esto hoy. La señorita Morales violó reglas claras. Hay consecuencias. Si no las aplicamos, esto establece un precedente peligroso. El único precedente peligroso aquí, dijo la profesora Vega, entrando a la habitación sin invitación, es permitir que administradores castiguen la compasión. Todos se voltearon. La profesora Vega caminó directamente a la mesa y colocó su carta de recomendación frente al comité. Inés, comenzó Duarte, esto no es apropiado. 30 años, Sebastián, dijo la profesora Vega, mirándolo directamente. Yo llevo aquí 30 años. Tú llevas 6 meses, y en esos 6 meses has convertido esta institución en un lugar donde los niños tienen miedo de ayudarse mutuamente. Eso no es educación. Eso es entrenamiento para sociopatía corporativa, señaló a Valentina. Esta estudiante tiene un promedio de 4.0. Ha ganado todos los premios académicos disponibles para estudiantes de su año. Trabaja medio tiempo para ayudar a su madre. Y cuando vio a un compañero en peligro, no dudó. Hizo exactamente lo que le enseñamos en nuestras aulas sobre ciudadanía, compasión, coraje moral. Se volvió al comité. Si la expulsan, no es ella la que fracasa, es esta academia. Es todo lo que decimos representar. El reverendo Okafor asintió lentamente. Profesora Vega tiene razón. Señor Morrison, señora Chen, propongo que cerremos esta audiencia inmediatamente y emitamos nuestro veredicto. Secundo, dijo la señora Chen. El señor Morrison miró a Duarte, luego a Valentina. Muy bien, deliberaremos brevemente en privado. Todos excepto el comité. Por favor, salgan de la habitación. Valentina se levantó con piernas temblorosas. Rosario la tomó del brazo mientras salían al corredor. David Salazar lo siguió, sonriendo ligeramente. Lo hiciste muy bien, le dijo a Valentina. Todavía no sabemos el veredicto. Lo sé, pero peleaste. Tu abuela estaría orgullosa. La puerta se cerró. Valentina, Rosario, David y la profesora Vega esperaron en el corredor. El tiempo se estiró. 5 minutos. 10. Entonces la puerta se abrió. El reverendo Okafor salió. Pueden entrar. Volvieron a la sala. Sebastián Duarte estaba de pie en una esquina, su rostro una máscara de furia contenida. El comité estaba sentado, expresiones solemnes. El señor Morrison se aclaró la garganta. Después de revisar toda la evidencia y testimonios, este comité ha llegado a las siguientes conclusiones. Primera, los cargos contra la señorita Valentina Morales son desestimados en su totalidad. Segunda, su suspensión es revocada inmediatamente y eliminada de su expediente permanente. Tercera, la Academia San Rafael le ofrece una disculpa formal por el manejo inapropiado de esta situación. Valentina sintió que las piernas casi cedían bajo ella. Rosario la sostuvo, ambas casi sin poder respirar. Además, continuó el señor Morrison, este comité recomienda a la Junta Directiva completa que se realice una revisión exhaustiva de los procedimientos de seguridad y disciplinarios bajo el director Duarte. Efectivo inmediatamente, el director Duarte está siendo puesto en licencia administrativa pendiente de esa revisión. Duarte explotó. Esto es un ultraje. Estaba protegiendo a esta institución. Estabas protegiendo tu ambición, dijo la señora Chen fríamente. Hay una diferencia. Duarte los miró a todos, su rostro retorciéndose. Entonces, sin otra palabra, agarró su maletín y salió de la habitación, dejando la puerta abierta de par en par. El reverendo Okafor se levantó y caminó hacia Valentina. Le extendió su mano. Señorita Morales, lamento mucho lo que ha pasado. Esto no es quienes somos. O al menos, no es quienes deberíamos ser. Valentina estrechó su mano, todavía aturdida. Gracias, reverendo. No nos agradezcas. Solo continúa siendo quien eres. El comité salió, y de repente, solo quedaban Valentina, Rosario, David
¿Y la profesora Vega? Rosario abrazó a su hija tan fuerte que Valentina apenas podía respirar. «Lo hiciste, mija. Lo hiciste. Lo hicimos», corrigió Valentina, mirando a David y a la profesora Vega. «Todos lo hicimos». Salieron del edificio administrativo juntos. El sol había salido completamente ahora, quemando la humedad de la mañana. El campus estaba vivo con estudiantes entre períodos, y en el borde del patio, apoyado contra un árbol con muletas a su lado, estaba Lucas. Cuando vio a Valentina, su cara se iluminó con una sonrisa genuina. Valentina corrió hacia él antes de poder pensarlo. «¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que deberías estar en clase». «Quería saber qué pasaba», dijo Lucas. «¿Y bien? Gané. Ganamos. Sabía que lo harías». Se miraron por un momento largo. Había preguntas en los ojos de Valentina, sospechas formándose. El abogado Caro. La forma en que todo se había resuelto tan perfectamente. «Lucas», comenzó, «tú...». Pero antes de que pudiera terminar, el rugido de motores llenó el aire. 3 SUVs negros entraron al estacionamiento del campus, moviéndose con precisión militar. No eran vehículos de seguridad escolar. Eran otra cosa completamente. Se detuvieron frente al edificio administrativo. Las puertas se abrieron, y hombres con trajes oscuros salieron. Y entonces, del vehículo central, emergió un hombre que Valentina había visto solo en revistas de negocios y noticias. Roberto Sandoval, el magnate petrolero, uno de los hombres más ricos de Texas. Caminó con la confianza tranquila de alguien que posee el suelo bajo sus pies, y caminó directamente hacia Lucas. «Hijo», dijo Roberto Sandoval, su voz cargada de alivio y algo más suave que Valentina no pudo identificar. Lucas cerró los ojos. «Hola, papá». Y en ese momento, todo el mundo de Valentina cambió, porque Lucas Méndez, el chico de beca que comía solo, el estudiante invisible que había sangrado en una escalera, era Lucas Sandoval, el heredero de un imperio. Y ella no había salvado a un don nadie, había salvado a un príncipe. El tiempo pareció detenerse en el campus de la Academia San Rafael. Los estudiantes que habían estado caminando hacia sus clases se detuvieron, mirando boquiabiertos a los SUVs blindados, a los hombres de seguridad con auriculares y, sobre todo, al hombre que acababa de bajarse del vehículo central. Roberto Sandoval no necesitaba presentación. Su rostro había estado en la portada de Forbes 3 veces. Sus decisiones empresariales movían mercados. Era una leyenda viviente en Texas. Un hombre que había convertido una pequeña compañía petrolera heredada en un conglomerado de energía renovable valorado en miles de millones. Y estaba caminando directamente hacia Lucas. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Lucas, buscando alguna explicación en su rostro. Pero Lucas no la estaba mirando a ella. Estaba mirando a su padre con una mezcla de resignación y algo que parecía culpa. «Papá», dijo Lucas de nuevo, más fuerte esta vez, «no tenías que venir». «¿Que no tenía que venir?» Roberto Sandoval se detuvo frente a su hijo, estudiándolo de arriba abajo. Vio el vendaje en la frente, las muletas, el ligero temblor en las manos de Lucas, que solo un padre notaría. «Tu jefe de seguridad me informa que fuiste atacado, hospitalizado en secreto, y casi expulsado de una institución que recibe generosas donaciones de nuestra familia». «¿Y me dices que no tenía que venir?» Su voz no era alta, no necesitaba serlo. Tenía el peso de la autoridad absoluta. «Arturo exageró», dijo Lucas, intentando mantener su compostura. «Estoy bien. Todo está bajo control. Nada está bajo control cuando mi hijo tiene 5 puntos de sutura en la cabeza y un esguince de grado 2 que casi requiere cirugía». Roberto finalmente miró alrededor, notando la audiencia de estudiantes que se había formado. Sus ojos barrieron el campus con la evaluación fría de un hombre acostumbrado a calcular valor y riesgo en segundos. Entonces sus ojos se posaron en Valentina. Ella estaba de pie a 2 metros de Lucas, con su madre medio escondida detrás de ella, ambas todavía procesando lo que estaba sucediendo. «Tú», dijo Roberto,
y dio un paso hacia Valentina. «Tú eres Valentina Morales». No era una pregunta, era un reconocimiento. Valentina tragó saliva y levantó la barbilla. «Sí, señor». Roberto la estudió con la misma intensidad con la que había estudiado a Lucas. Valentina sintió como si estuviera siendo radiografiada, cada parte de su carácter siendo evaluada, medida, juzgada. «Mi jefe de seguridad me informó sobre ti», dijo Roberto. «Me dijo que encontraste a mi hijo sangrando en una escalera, que aplicaste primeros auxilios con la competencia de un paramédico profesional, que arriesgaste tu educación, el empleo de tu madre, tu futuro completo, para salvar la vida de alguien que creías que era un completo desconocido». Valentina no sabía qué decir. Era lo correcto. Era lo extraordinario. Roberto se volvió hacia Rosario, quien se había quedado paralizada. «Señora Morales, usted es la madre de Valentina». «Sí, señor Sandoval», dijo Rosario, su voz apenas un susurro. «Arturo también me habló de usted. 15 años de servicio impecable en esta institución. 3 trabajos simultáneos para pagar los gastos médicos de su madre enferma. Y aún así, crió a una hija que tiene la integridad moral que la mayoría de los ejecutivos corporativos carecen». Roberto señaló hacia el edificio administrativo. «¿La audiencia ya terminó?» «Sí, señor», respondió Valentina. «Fui exonerada. Todos los cargos fueron desestimados». «Por supuesto que sí». Roberto sacó su teléfono y presionó un número de marcación rápida. «Arturo. Confirma que el director Duarte está en licencia administrativa». «Bien. Ahora quiero que confirmes algo más. Quiero una auditoría completa de todos los incidentes disciplinarios bajo su gestión en los últimos 6 meses. Cada uno. Y quiero saber cuántos involucraron estudiantes de beca versus estudiantes de familias donadoras». Escuchó por un momento. «Excelente. Envíamelo para esta noche. Y Arturo, prepara una reunión de emergencia con la junta directiva completa de la academia. Para mañana. Todos los miembros. No aceptes excusas». Colgó y guardó el teléfono. Se volvió hacia los estudiantes que todavía estaban mirando. «¿No tienen clases?» Fue como si hubiera presionado un botón. Los estudiantes se dispersaron inmediatamente, murmurando entre ellos, sacando teléfonos para enviar mensajes frenéticos sobre lo que acababan de presenciar. Cuando el patio se vació, Roberto se volvió de nuevo hacia Lucas. «Necesitamos hablar, en privado». «Papá, no es una solicitud, Lucas». Lucas miró a Valentina, sus ojos llenos de disculpa. «Valentina, Ve», dijo Valentina, aunque su voz sonaba más fría de lo que pretendía. «Claramente tienes mucho que explicar». Lucas se estremeció ante el tono, pero asintió. Tomó sus muletas y siguió a su padre hacia uno de los SUVs. Arturo García apareció de la nada, materializándose al lado de Valentina y Rosario. «Señoras, ¿les gustaría acompañarme a una sala privada? Creo que todos necesitamos hablar». Valentina quería negarse. Quería tomar a su madre y simplemente irse a casa, procesar esto en privado, entender cómo había sido tan ciega. Pero la curiosidad, y algo más profundo, la empujó a asentir. «Está bien». Arturo las guió hacia el edificio administrativo, pero no a la sala de conferencias donde había sido la audiencia. En cambio, subieron al 3er piso, a una oficina que claramente pertenecía al director titular, actualmente vacía por su año sabático. Era espaciosa, con ventanas que daban al campus, estantes llenos de libros y sillas de cuero cómodas. Arturo les indicó que se sentaran. «¿Café, té, agua?», ofreció. «Respuestas», dijo Valentina. «Eso es lo que queremos». Arturo sonrió levemente. Era la primera vez que Valentina veía algo cercano al humor en ese hombre de piedra. «Directa. Me gusta eso». «Muy bien, señorita Morales. Respuestas». Se sentó detrás del escritorio del director, abriendo una tableta. Lucas Sandoval, 18 años. Hijo único de Roberto Sandoval y la difunta María Sandoval. Heredero del conglomerado Sandoval Energy. Valoración personal estimada al cumplir 25 años.
Aproximadamente 800 millones de dólares. Valentina sintió que su estómago se revolvía. 800 millones. Hace 4 meses, continuó Arturo, hubo un intento de secuestro dirigido a Lucas. Su guardaespaldas personal, un hombre llamado Miguel Torres, murió protegiéndolo. Lucas escapó, pero quedó traumatizado. Insistió en que quería una vida normal, aunque fuera por unos meses. Contra mi mejor juicio profesional, el señor Sandoval accedió. Por eso el nombre falso, murmuró Valentina. Lucas Méndez. Méndez era el apellido de soltera de su madre. Una pequeña conexión con ella. Murió cuando Lucas tenía 12 años. Cáncer. Arturo cerró la tableta. Lucas ha pasado los últimos 6 años siendo educado en casa, rodeado de tutores privados y muros de seguridad. Esta academia fue su primer contacto con el mundo real desde el atentado, y en su 3er mes aquí fue atacado nuevamente. Por estudiantes, dijo Rosario, encontrando su voz. Por niños estúpidos que querían dinero. Por niños estúpidos que escucharon rumores. Alguien notó las inconsistencias en su historia. El uniforme barato pero las manos sin callos. Los modales demasiado refinados. El conocimiento de vinos en la clase de francés. Arturo se encogió de hombros. Lucas es un chico brillante, pero la riqueza deja huellas. Es difícil esconderla completamente. Valentina se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, el campus se veía igual que siempre. Pero todo había cambiado. ¿Él sabía? Preguntó sin voltearse. ¿Sabía que yo iba a perder mi beca? ¿Que mi madre podría perder su trabajo? Sí, dijo Arturo sin dudar. Por eso actuó inmediatamente. El abogado, la investigación sobre Duarte, la presión sobre la Junta. Todo fue coordinado por Lucas. Él me dio instrucciones específicas. Protegerte sin rebelarse. Arreglarlo todo sin que supieras que venía de él. ¿Por qué? Valentina se volvió. ¿Por qué no simplemente decirme la verdad? Porque, dijo una voz nueva desde la puerta, quería saber si me ayudarías por quién soy, no por lo que tengo. Lucas estaba de pie en el umbral, sin su padre. Se apoyaba pesadamente en las muletas, el cansancio evidente en su rostro. Mi papá está haciendo llamadas, dijo, cojeando hacia la habitación. Preparándose para arrasar con la junta directiva de esta escuela y probablemente reemplazar a la mitad del personal administrativo. Es lo que hace. Arregla problemas con dinero y poder. Se dejó caer en una silla, dejando las muletas a un lado. Toda mi vida, cada persona que he conocido me ha visto como una cuenta bancaria. Cada amigo, cada relación, cada conversación. Todos quieren algo. Una conexión de negocios, una inversión, una foto para Instagram. Nadie me ve a mí. Miró a Valentina directamente. Y entonces apareces tú, y estoy tirado en una escalera, sangrando, asustado, solo. Y no te importa mi ropa barata o mi apellido falso, solo te importa que estoy herido. Me tratas como un ser humano, no como un activo, como una persona. Porque eso es lo que eras, dijo Valentina, su voz temblando entre la emoción y la rabia. Eso es lo que eres. Pero Lucas, me mentiste. Me dejaste creer. Lo sé. Lucas bajó la mirada. Y fue egoísta, fue cobarde. Pero Valentina, en ese momento en la escalera, cuando me tomaste la mano y me dijiste, te tengo, fue la primera vez en años que me sentí seguro de verdad. No por guardaespaldas o muros o dinero. Por otra persona que se preocupaba. Valentina sintió las lágrimas arder en sus ojos. Estaba enojada, estaba confundida, pero también entendía. Entendía la soledad, la desesperación de querer ser visto por quien eres, no por lo que representas. Podrías haberme dicho después, dijo finalmente. Después de que me suspendieron. Cuando mi mamá estaba llorando porque pensaba que perderíamos todo. Tienes razón. Lucas se puso de pie, equilibrándose con cuidado. Tienes toda la razón. Y lo siento. Valentina, lo siento mucho. Rosario, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Señor Sandoval. Lucas. Solo Lucas. Lucas,
corrigió Rosario. Mi hija te salvó la vida. Tú arreglaste su situación aquí. Estamos agradecidos. Pero eso no significa que le debas nada, y ella no te debe nada a ti. ¿Entiendes? Lucas asintió. Completamente. Bien. Rosario se puso de pie. Entonces creo que necesitamos irnos. Valentina tiene clases que recuperar, y yo tengo trabajo. Tomó la mano de su hija. Pero antes de que pudieran salir, la puerta se abrió de nuevo. Roberto Sandoval entró, y esta vez había algo diferente en su expresión. Algo más suave. Señora Morales, señorita Morales, dijo. Por favor, esperen un momento más. Hay algo que necesito decir. Se volvió hacia Valentina. He pasado la última media hora al teléfono con la junta directiva de esta academia. Como el donante más grande en su historia, tengo influencia. Y usé esa influencia para asegurarme de que ciertos cambios se implementen inmediatamente. Sacó un sobre de su chaqueta. Primero, el director Duarte no volverá. Su licencia administrativa se convertirá en renuncia obligatoria para el final de la semana. Segundo, se está creando un nuevo puesto, director de ética y bienestar estudiantil. Alguien cuyo único trabajo es asegurar que ningún estudiante sea tratado como tu hija fue tratada. Le entregó el sobre a Rosario. Y tercero, señora Morales, me gustaría ofrecerle a usted ese puesto. El salario es de 95.000 anuales, con beneficios completos de salud, pensión y un presupuesto discrecional para implementar programas de bienestar estudiantil. Rosario abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un contrato formal, en papel membretado de la academia, con todas las condiciones que Roberto acababa de mencionar. Yo soy personal de limpieza, susurró Rosario. No tengo título universitario. No soy... Es usted una madre que crió a una hija extraordinaria mientras trabajaba 3 empleos, interrumpió Roberto. Es usted alguien que entiende esta institución desde abajo hacia arriba, y es usted exactamente el tipo de persona que necesita estar en posiciones de poder. Los títulos se pueden obtener. La integridad no. Miró a Valentina. Y en cuanto a ti, señorita Morales, tu beca está completamente garantizada hasta la graduación. Además, he establecido una beca universitaria completa en tu nombre. Universidad de tu elección, sin restricciones. Valentina sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Señor Sandoval, yo no puedo aceptar... No es caridad, dijo Roberto firmemente. Es deuda. Le salvaste la vida a mi hijo. Y más que eso, le recordaste que todavía existe bondad en el mundo. Eso no tiene precio. Pero si tuviera que ponerle un precio, sería mucho más que una beca universitaria. Extendió su mano. ¿Aceptas? Valentina miró a su madre. Rosario tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero asintió. Valentina tomó la mano de Roberto Sandoval. Acepto, pero con una condición. Roberto levantó una ceja, claramente no acostumbrado a condiciones. ¿Cuál? Que esto no sea solo por mí. Quiero que la beca sea renovable. Quiero que cada año vaya a un estudiante de beca que demuestre no solo excelencia académica, sino también carácter moral. Alguien que necesite una oportunidad y la merezca. Un lento respeto apareció en los ojos de Roberto. Hecho, la llamaremos la beca Carmen Morales, en honor a tu abuela. ¿Qué te parece? Valentina sintió que el nudo en su garganta finalmente se rompía. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente cayeron. Ella habría amado eso, susurró. Roberto asintió. Entonces está decidido. Miró a su hijo. Lucas, las damas necesitan tiempo, y tú necesitas descanso. Vamos. Espera. Lucas dio un paso hacia Valentina. Valentina, sé que estás enojada, sé que te mentí, pero ¿podemos al menos ser amigos? ¿Empezar de nuevo con honestidad esta vez? Valentina lo miró por un largo momento. Vio al chico asustado en la escalera. Vio la gratitud genuina en sus ojos. Vio, más allá del apellido y el dinero, a alguien que solo quería ser visto.
Podemos intentarlo, dijo finalmente. Pero Lucas, nada de secretos, nada de medias verdades. Si vamos a ser amigos, tiene que ser real. Real, acordó Lucas, sonriendo por primera vez desde que su padre había llegado. Me gusta cómo suena eso. 2 semanas después, la vida en la Academia San Rafael había cambiado de maneras que nadie hubiera predicho. Sebastián Duarte había renunciado silenciosamente, aceptando un generoso paquete de indemnización a cambio de su silencio y su partida inmediata. Los rumores decían que se había mudado a otro estado, avergonzado y derrotado. Rosario Morales ahora tenía una oficina en el 2º piso, con su nombre en la puerta, directora de Ética y Bienestar Estudiantil. Había implementado un sistema anónimo de reporte de bullying, había reorganizado los protocolos de seguridad, y estaba trabajando en un programa de mentores que conectaba a estudiantes de diferentes niveles económicos. La profesora Inés Vega había sido promovida a decana asociada, reconociendo sus 30 años de defensa silenciosa de los estudiantes marginados. Y Valentina había vuelto a sus clases, pero ya no era invisible. Los estudiantes la saludaban en los pasillos. Los profesores le sonreían. Había ganado algo más valioso que aceptación. Había ganado respeto. El viernes por la tarde, 2 semanas después de la audiencia, Valentina estaba en la biblioteca, estudiando para un examen de química. Escuchó el sonido familiar de muletas contra el piso de mármol. Lucas se dejó caer en la silla frente a ella. Ya no llevaba vendaje en la frente. La herida se había curado en una línea delgada y rosa. El esguince estaba mejorando. Ahora solo usaba una muleta en lugar de 2. «Hola», dijo. «Hola», respondió Valentina, sin levantar la vista de su libro. «¿Estudiando?» «Observador». Lucas sonrió. «¿Puedo sentarme contigo? ¿O todavía estás enojada?» Valentina finalmente levantó la vista. «No estoy enojada. Solo ajustándome». «Lo entiendo». Lucas sacó su propio libro de texto. «Para que conste, le dije a mi papá que no quiero tratamiento especial aquí. Nada de donaciones con mi nombre. Nada de privilegios. Si voy a estar aquí, quiero ser solo otro estudiante. ¿Lucas Sandoval quiere ser ordinario? Lucas Sandoval quiere ser real», la corrigió. «Hay una diferencia». Estudiaron en silencio con Panero durante 1 hora. Otros estudiantes iban y venían, algunos mirando curiosos al heredero de Sandoval Energy, sentado en la biblioteca como cualquier otro chico. Cuando la luz comenzó a desvanecerse afuera, Valentina cerró su libro. «¿Sabes qué es extraño?», dijo. «¿Qué?» «Durante 3 años en esta escuela, traté de ser invisible. Trataba de no molestar, de no destacar, de solo pasar desapercibida hasta graduarme». Miró alrededor de la biblioteca, a los estudiantes riendo, a los libros perfectamente alineados, al campus impecable visible a través de las ventanas. «Y ahora, después de todo esto, todos me conocen, y resulta que está bien. Es extraño, pero está bien». «No es extraño», dijo Lucas. «Es lo que se supone que debe ser. La gente buena debería ser vista. Tú también eres buena gente, Lucas. Debajo de todos los secretos y el dinero. Eres buena gente». Lucas sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Estoy tratando de serlo». Se pusieron de pie para irse. En el estacionamiento, Rosario estaba esperando en el Civic. Roberto Sandoval había ofrecido comprarles un auto nuevo, pero Rosario había rechazado. «Este arranca», había dicho simplemente. «Es suficiente». Pero Lucas notó que su padre había enviado discretamente a un mecánico para asegurarse de que arrancara de manera confiable. Mientras Valentina caminaba hacia el auto, Lucas la llamó. «¿Valentina?» Ella se volvió. «¿Sí?» «Gracias, por no dejarme morir en esas escaleras, por verme cuando nadie más lo hizo, por ser tú». Valentina sonrió. «De nada, Lucas. Nos vemos el lunes». «Nos vemos el lunes». Esa noche, Valentina estaba en su habitación, escribiendo en un cuaderno nuevo. Había decidido continuar la tradición de su abuela, documentar sus pensamientos, sus reflexiones, las lecciones aprendidas. Escribió: 18 de marzo.
He aprendido que hacer lo correcto no siempre se siente como una victoria inmediata. A veces se siente como perder todo. Pero la abuela tenía razón. El único fracaso real es convertirse en alguien que puede mirar sufrimiento y simplemente caminar. Salvé a un chico que resultó ser rico, pero eso no es la parte importante. La parte importante es que cuando tuve que elegir entre mi seguridad y su vida, elegí su vida, y lo haría de nuevo. La riqueza es extraña. Puede abrir puertas, resolver problemas, cambiar vidas, pero no puede comprar el momento de decisión, ese segundo cuando decides quién eres realmente. Ese momento es gratuito. Está disponible para todos, ricos o pobres. Espero usar mi oportunidad sabiamente. Espero honrar el sacrificio de la abuela, el trabajo de mamá y sí, la generosidad de la familia Sandoval. No desperdiciando la oportunidad, sino pasándola adelante. Porque al final, no somos lo que tenemos. Somos lo que hacemos cuando nadie está mirando. Cerró el cuaderno y miró la foto de su abuela en la pared. Lo hice, abuela, susurró. Elegí el camino difícil. Y sobreviví. La mujer en la foto no respondió, pero Valentina podía imaginar su sonrisa orgullosa. Afuera, la noche de Houston se extendía, llena de luces y posibilidades. En algún lugar de esa ciudad, un magnate petrolero estaba revisando contratos y planeando el futuro de su imperio. En algún lugar, un joven heredero estaba sentado en su penthouse, sintiéndose menos solo que antes. En algún lugar, una madre trabajadora estaba mirando su nuevo contrato laboral, todavía sin poder creer completamente que fuera real. Y en un pequeño apartamento, en el lado este, una chica de 17 años estaba aprendiendo que a veces los cuentos de hadas son reales, pero no porque lleguen príncipes a rescatarte, sino porque encuentras el coraje de rescatar a alguien más, y en el proceso te rescatas a ti misma. Y ahí es donde dejamos a Valentina, de pie junto a su madre en esa pequeña cocina, sabiendo que las tormentas seguirán llegando, pero que ahora tiene la fuerza para enfrentarlas. Cada vez que comparto una historia como esta, espero que te dé un respiro de tus propias batallas. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. ¿Tal vez tomando café un domingo por la mañana? ¿Manejando de regreso a casa después de un largo día? Déjame saberlo en los comentarios. Los leo todos. Y si esta historia te tocó el corazón, un like y suscribirte nos ayuda a seguir contando historias que importan. Nos vemos en la próxima.